Bienvenidos a Snacks para tu vida, el podcast de Emagic. Me siento muy feliz de poderte acompañar en tu estilo de vida saludable. En este espacio hablaremos de salud, alimentación, maternidad, emociones y muchos otros temas que involucran una vida de bienestar. Conversaremos desde un punto de vista práctico para que puedas disfrutarlo como un pequeño snack para tu vida. Yo soy Emma Urdinola. Comencemos. Bueno, yo he sacado los 10 cambios fundamentales que se necesitan hacer en la cocina para garantizar una cocina saludable, por supuesto. Bueno, entonces, no siendo más, vamos a arrancar con estos 10 cambios necesarios. Bueno, 10, y voy a hablar de uno fundamental, voy a hablar de uno primero, y este es, a mi parecer, el más importante y en el que debemos enfocarnos un poco antes de prestarle atención a los demás. Entonces, el primero que voy a hablar es el agua, tan importante. Vamos a hacer ese cambio del agua del grifo o del agua del filtro de la nevera a la que estamos acostumbradas por una agua óptima. Recuerden que somos 75% agua y como somos 75% agua, es un elemento fundamental para nuestro funcionamiento. Pues asimismo debemos aportarle a nuestro cuerpo un agua de calidad, un agua óptima para que todos nuestros órganos funcionen correctamente. ¿Listo? Ya hablamos también de esto en uno de los episodios de mi podcast acerca de el agua, de qué agua sería óptima para nosotros. Un agua que sea filtrada, un agua que sea alcalina, un agua limpia, un agua que ojalá no deje en nuestro medio ambiente pues una huella de contaminación, ¿sí o no? Listo. Entonces ya con esa ñapa de introducción voy a empezar a contarles los 10 cambios que necesitamos hacer hoy mismo en la cocina. Voy a empezar entonces a decir uno que yo sé que pues ya hemos oído mucho y que muy seguramente si voy a alguna de sus cocinas voy a encontrar todavía este elemento. Entonces, lo que yo quiero o lo que deberíamos, el primer cambio que deberíamos hacer en nuestra cocina es cambiar el azúcar y los edulcorantes artificiales, llámese stevia, llámese xilitol, aspartame, acesulfame, estos sobrecitos que uno encuentra para endulzar. Pero ya como somos inteligentes y yo les he hablado tanto de la lectura de etiquetas, ya sabemos identificar cuáles son esos ingredientes que debemos evitar. Entonces, el primer cambio en cocina debe ser esos azúcares añadidos y esos edulcorantes artificiales los vamos a cambiar por fuentes naturales para endulzar. Obviamente lo ideal es que no adicionemos azúcar a ninguna de nuestras preparaciones, o sea, que no le demos ese azúcar extra a las cosas, sino que tratemos de comernos los alimentos, de disfrutar los alimentos con su sabor original. Pero si queremos un postrecito, si queremos algo como que nos supla ese sabor dulce, entonces es ahí donde debemos enfocarnos en las cosas que son más naturales, lo más natural que se pueda. Entonces, ¿qué es lo más natural que se pueda? Pues aquellas cosas que tienen menos proceso. Ejemplo, las frutas tienen un dulce natural, una fruta entera te aporta un dulce que ya viene inherente a ella, ¿cierto? Entonces, cuando queremos de pronto hacer un postrecito o algo, pues es preferible usar la fruta entera para endulzar y no añadir algún edulcorante o algún azúcar extra que va a causar daño. Obviamente, yo no estoy diciendo que entonces ahora nos vamos a meterle banano a todo para endulzar, pues no. La idea es que podamos hacer ese cambio paulatinamente y que
podamos reemplazar ciertas cosas que nuestro paladar está, a lo que nuestro paladar está acostumbrado, por cosas mucho más naturales para que podamos hacer el proceso un poquito más llevadero. ¿Listo? También está la stevia, pero pues la natural, la que viene del arbolito, la que podemos cocinar y podemos sacar ese extracto dulcecito. Vuelvo y repito, no es para todos los días, no es para que acostumbremos al paladar a sentir ese sabor dulce extra. Es para el momento transitorio, para poder hacer un cambio más llevadero y pasar de consumir azúcar, digamos el café con azúcar, pues vamos haciendo paulatinamente ese cambio. ¿Listo? El segundo cambio que vamos a hacer en cocina y que para muchos es súper normal, pero es un cambio importante, es reemplazar la sal común o la sal de mesa por una sal marina o una sal rosada del Himalaya. ¿Por qué es importante este cambio? Porque la sal común o la sal de mesa que usualmente consumimos es añadida con ciertos otros minerales para nuestro consumo. Y resulta que hoy en día vemos que nuestra alimentación, la alimentación del ser humano promedio, está añadida en sodio, es muy alta en sodio y en otros minerales que no son recomendables en exceso para nuestra salud. Entonces, entre más limpia sea la fuente, entre menos proceso tenga la fuente de alimentación, pues muchísimo mejor, porque los minerales que vamos a obtener son de la fuente original y no de un proceso que añadimos extra, ¿vale? El tercer cambio entonces que vamos a hacer, vamos a reemplazar los aceites refinados o hidrogenados por ghee, mantequilla clarificada, aceites extra vírgenes y prensados en frío. A mí me gusta mucho y recomiendo muchísimo el aceite de aguacate, el aceite de coco y el aceite de oliva. Este último yo recomiendo que sea consumido preferiblemente crudo, no porque no resista, no porque no puedan cocinar con él, ni puedan de pronto saltear o finalizar un plato con él. Sí se puede, o sea, no está mal, pero no es lo ideal. El aceite de oliva tiene un punto de oxidación un poquito menor, una temperatura un poco más baja de su punto de oxidación, y cuando lo sometemos a temperaturas muy altas, pues su cadena molecular se rompe y entonces es ahí donde nos comemos un aceite quemado. Y por lo general, lo que yo he visto en las cocinas de las casas en general es que estamos acostumbrados a cocinar a temperaturas altísimas y esto provoca que el aceite llegue a su punto de humo muchísimo más rápido. Y ahí es donde fallamos en el proceso de cocción. Entonces, el ghee o la mantequilla clarificada, el aceite de aguacate y el aceite de coco son grasas que resisten el calor muchísimo más, tienen un punto de oxidación mucho más alto, tienen un punto de humo más alto y resisten altas temperaturas, siendo estas grasas mucho mejores para cocinar, para un salteado, incluso para un frito, medio frito, que ya vamos a hablar de esto también en uno de los puntos. Y tenemos también que tener mucho cuidado con las temperaturas que se manejen, porque pasa que se rompe la cadena molecular de estas grasas y pues ahí pierde todo beneficio. ¿Listo? Entonces es mejor reemplazar todos estos aceites por todos estos aceites hidrogenados y refinados y aceites vegetales comerciales, como el aceite de canola, como el aceite de girasol, como el aceite de soya, como el aceite de palma, y hoy en día he visto un montón de aceites que no son nada más que aceites proinflamatorios que nos van a llevar a enfermarnos poco a poco, a envejecer cada célula de nuestro cuerpo, y eso es lo que no queremos. ¿Listo? Entonces estos aceites refinados e hidrogenados los vamos a reemplazar por estos otros aceites que ya les nombré,
grasas mejores, grasas que son prensadas en frío, que vienen de una fuente, de una única fuente y con un proceso menor. Ahora, es importante mencionar aquí, las margarinas entran en el grupo de aceites refinados e hidrogenados. Las margarinas son un conjunto de aceites vegetales que han pasado por un proceso de hidrogenación para que lleguen a ese estado. Entonces, mucho cuidado con las margarinas, incluso las que dicen que son muy buenas para el corazón, pues no lo son. Lo que son es todo lo contrario. Estamos provocando oxidación a nivel celular y pues eso es lo que no queremos. Queremos una dieta antioxidante y no por el contrario. Con el aceite de ajonjolí podemos, pues la verdad es que no me gusta cocinar con el aceite de ajonjolí porque el punto de humo también es mucho más bajo. Entonces si usamos el aceite de ajonjolí, que sea preferiblemente también en medio líquido o en crudo. Sería como lo ideal para no oxidar pues este aceite y poder aprovechar todas sus propiedades. Bueno, y ahora con respecto a la mantequilla de vaca, digamos que para aquellas personas que toleran un poquito más los lácteos, la caseína y demás, pues puede llegar a ser una fuente un poco mejor que incluso la margarina. Ojo aquí con esto, la mantequilla que compren siempre pues verifiquen los ingredientes, que no tenga nada más sino pues como lo que se supone que debe tener una mantequilla, que es la leche de vaca, y ojalá pues que no esté añadida en sal, porque pues es el segundo cambio que les nombré, ¿no? La sal común vendría así, o sea, no creo que pues, o sí, podemos encontrar mantequillas con sal marina o con sal rosada, pero no es lo usual. ¿Listo? Entonces siempre preferible ghee, mantequilla clarificada, aceite de aguacate, aceite de oliva, aceite de ajonjolí, siempre no para cocinar, sino como para finalizar platos o en algún medio líquido. Ok, entonces nos vamos para el cuarto cambio que recomiendo. En cocina, las bebidas azucaradas, jugos caseros o jugos comerciales por agua o infusiones o tecitos. Pero ojo a esto, no es para que, y esto lo hablé en un live, no sé si hace 15 o hace 8 días, no es para que estemos comiendo y pasando nuestra comida con líquido. Eso hace lento el proceso digestivo y es contraproducente para nuestra digestión, para nuestros jugos gástricos y para que funcione de manera correcta. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar todas esas bebidas azucaradas, gaseosas, esos jugos comerciales e incluso los jugos que estamos acostumbrados en la mayoría de hogares a preparar como sobremesa. Los vamos a reemplazar por infusiones, por agua sola o por estas aguas saborizadas que yo también tengo por ahí publicadas varias en el perfil, para lograr hacer esa transición. ¿Por qué? Porque son calorías vacías. Y no me gusta hablar en términos calóricos porque no soy de medir nada ni de pesar nada, pero los jugos y las bebidas, los líquidos azucarados y saborizados, lo único que hacen es aportar un azúcar que no necesitamos, un azúcar extra que no necesitamos. Aparte de que estas bebidas que a veces tienen sabores artificiales, pues obviamente si es artificial, pues no es bueno para nosotros. Entonces, pues tener mucho cuidado, que la fuente sea siempre lo más original posible, lo menos procesado posible, y que si estamos haciendo esta transición, pues podamos aprovechar, digamos, recursos como aguas saborizadas, que es decir, cogemos una jarra, la llenamos de agüita, de un agua óptima, de un agua filtrada, maceramos algunas fresas, exprimimos media naranja o media mandarina y ahí ya tienes tu agua saborizada naturalmente, por si no te pasa el agua sola. Y pues es preferible mantenerte hidratado con esa agua de casa siempre y no tomar o como recurso coger una bebida gaseosa en un supermercado o en alguna otra parte. ¿Listo? Eso es
uno de los principales errores que cometemos. Otra cosa, otro error muy normal, muy usual, perdón, y es que empezamos a cuidarnos y entonces sí nos dicen que tenemos que tomar agua, pero es que no me pasa el agua sola. Entonces, como no me pasa el agua sola, voy y compro estas aguas saborizadas que dicen que tienen 0 calorías. Pilas, lean ingredientes. El primer cambio es reemplazar azúcar y edulcorantes artificiales. Y si estamos consumiendo estas aguas saborizadas, muy seguramente si te sabe dulce, tiene algún edulcorante artificial. Aspartame, acesulfame, maltitol, eritritol, cualquiera de estos no son una buena opción para tu salud. Tu cerebro los entiende como un azúcar y los va a procesar de la misma manera. Empieza a segregar hormonas para procesar esa azúcar, así sea artificial. Tú la entiendes como artificial, pero tu cerebro la entiende como un azúcar más. Entonces empieza a funcionar el cuerpo en torno a procesar ese azúcar. Entonces lo mejor es siempre busquen la fuente natural, ¿vale? Entonces, listo, ese sería el cuarto cambio. Ahora voy a hablarles del quinto cambio que muchas personas malinterpretan. Harinas refinadas por carbohidratos integrales. ¿Cuáles son las harinas refinadas? Las harinas refinadas son aquellas harinas que han sido pasadas por un proceso de refinamiento, por un proceso de destruir el cereal que viene con cascarita y con todos sus nutrientes en la cascarita hasta volverlo polvito. Entonces, pilas con esto. No porque el pan sea un pan de arroz, es un pan integral. ¿Listo? Esto es un error muy común. Creer que porque es una harina diferente a la de trigo, entonces no es harina refinada. Y no. Las harinas refinadas son aquellas harinas que resultan de lograr que un cereal como el arroz, como el trigo, como el centeno, como la cebada, como el maíz, llegue a un estado de polvo. Eso lo hace harina refinada. Entonces, vamos a cambiar estas harinas refinadas o vamos a tratar de complementar estas harinas refinadas por carbohidratos integrales. Carbohidratos integrales, entonces, ¿cuáles son? Pues el arroz integral, la avena, pero no la avena que estamos acostumbrados a tomarnos o a comernos, que es esa avenita pelada y machucadita y que no tiene nada, o sea, que uno la ve y digo, no, la avena que se vea, que es la hojuelita entera, que está ahí el granito entero, esa es la avena, el carbohidrato complejo que necesitamos. Ahora, hay un truco que estoy preparando también un videito por ahí para mostrárselos acerca de los almidones, de cómo hacer que esas harinas refinadas o esas harinas, esos cereales que son harinas refinadas, se vuelvan, contengan o formen el almidón de ellas que se vuelva resistente. Y así nuestro cuerpo lo va a absorber de manera progresiva, haciendo que este carbohidrato pues sea mucho mejor para nuestro consumo. ¿Listo? Carbohidratos entonces como la yuca entera, como el plátano entero, el arroz integral, vuelvo y lo repito, como la quinoa que es un pseudo cereal que está cargado de proteínas, y como muchos otros carbohidratos. También las legumbres son carbohidratos que podemos optar si tenemos una salud intestinal óptima. Ojo con esto porque pues a veces sentimos que nos caen mal las legumbres, no sabemos por qué, y es que resulta que tenemos que afinar muchísimas cosas en nuestra digestión para que podamos digerir bien las legumbres. Resulta que a veces tenemos problemas a nivel digestivo, no sabemos, no somos conscientes de esto, y es ahí cuando culpamos a un solo alimento. Entonces primero toca como alinear todo y ahí sí ya empezar a explorar en nosotros mismos cuáles son aquellos alimentos que toleramos más y cuáles son aquellos que definitivamente no. Recuerden que no hay un alimento bueno o malo, simplemente son etapas y simplemente nuestro cuerpo a veces acepta o rechaza o no necesita de ciertos alimentos, y por eso pues empieza a
a no caernos bien, o de pronto a veces lo consumimos mucho un alimento y nos volvemos sensibles a ese alimento, ¿vale? La harina de almendras, buena pregunta. La harina de almendras resulta de una nuez. Entonces, es una harina que es polvito, pero la nuez no es un cereal. O sea, la almendra no es un cereal, la almendra es una grasa saludable. Entonces, cuando estamos consumiendo de pronto que una galleta con harina de almendras, que una torta de harina de almendras, le estás dando a tu cuerpo, o sea, sí, pues es un carbohidrato, en su composición tiene carbohidrato, obviamente, pero también le estás aportando una muy buena porción de grasa saludable y de proteínas. Entonces, la daría a esta harina, la harina de almendra, la harina de coco, la harina de semillas de girasol, la harina de todo lo que son pues como nueces y semillas, son harinas con un perfil nutricional muchísimo más óptimo que cualquier otra harina pues de cereal en este caso. ¿Listo? Vamos a hablar entonces del sexto cambio. El sexto cambio es que vamos a reemplazar los productos ultraprocesados por snacks hechos en casa. ¿Cuáles son los productos ultraprocesados? Los productos ultraprocesados son aquellos productos que vienen en paquetes muy llamativos, muy coloridos y que tienen un ultraproceso. O sea, tienen muchísimos pasos para que se convierta en ese producto que tú vas a consumir. Un ejemplo, una banana, un cereal del desayuno, de estos coloridos. Entonces, para que ese cereal se vuelva una rosquita de un color azul o verde o rojo, tuvo que haber pasado por muchos procesos. O sea, es de trigo y fortificado y no sé qué más y endulzado con no sé qué más. Entonces, ¿cuántos procesos tiene que pasar ese alimento para que llegue a esa caja y para que tú te la puedas consumir en el desayuno como un cereal? Muchos. Entonces, además de eso, ¿cuántos ingredientes debe tener ese cereal para que llegue a tu mesa y que pueda resistir no sé cuántos meses en el estante de tu cocina? Entonces, eso es un producto ultraprocesado. Aquel producto que tiene más de 5 ingredientes en su composición, de los 5 más ingredientes, pues encontramos muchísimos que no entendemos porque tiene de pronto sabores, colores adicionados, además conservantes, bueno, y otro sinnúmero de cosas que le ponen para poder que el producto se mantenga fresco y comible. Esos son los productos ultraprocesados. Los vamos a reemplazar, ¿por qué? Usualmente lo que compramos siempre de ultraprocesados son es como mecato, pues snacks. Entonces, ¿qué? Como la galleta es, miren, las galletas, llámese como se llame la marca, véndasela como se la vendan. O sea, la verdad es que yo, que me la paso en supermercados, no he visto, y si alguien sabe de una galleta que no sea ultraprocesada, por favor envíeme la marca de esa galleta, mándemela para yo mirar cuál es, porque la verdad es que yo he recorrido muchos supermercados y no la he encontrado. No he encontrado una galleta que no sea ultraprocesada. Por eso a mí me gusta hornear tanto las galletas. Y con mis hijas, pues el plan es hacer galletitas. Porque yo sé qué ingredientes les estoy poniendo, yo sé cómo las estoy horneando. Una galleta, para que te dure fresca por un tiempo largo, es necesario que tenga preservantes, que tenga un aditivo que la conserve crocante. Aquí me preguntan, las saltinas, ultraprocesado 1000%. Pues yo te invito a que leas los ingredientes siempre, llámese como se llame la galleta o el paquete que estés comprando. Siempre lo más importante es que haya una conciencia. Si te la vas a comer, que te la comas sabiendo lo que te vas a comer, no engañada y creyendo que estás haciéndole un bien a tu cuerpo. ¿Listo? Entonces pues reemplazamos esos snacks
por esos ultraprocesados, por snacks hechos en casa, galletitas, las bolitas de brownies que tengo por ahí publicadas, que la tortica de no sé qué, pero todas las hacemos nosotros en casa sabiendo lo que le ponemos. No importa si le estamos poniendo de pronto, pues Emma dijo que entonces que la harina de avena pues era una harina refinada. Pues sí, pero yo sé cuál avena compré, yo sé cuánto le estoy poniendo, entonces, y además la estoy mezclando con harina de almendras, y además la estoy endulzando con dátiles, y entonces le estoy poniendo... Es muy diferente comerse esa galletica que tú preparaste con los ingredientes que tú compraste y tú sabes cuánto le estás poniendo, a ir y comprar una que ya está lista con un paquete súper colorido y que tiene 1000 cosas adicionadas para que dure fresca. ¿Listo? El séptimo cambio que recomiendo hacer en cocina es sazonadores y caldos artificiales por las especias naturales. Miren, no hay cambio más importante, yo creo, en los hogares que este. Caldo de gallina no sé qué, caldo de red no sé qué, ahora venden caldo de vegetales yo no sé qué más, en cubitos así. Esos cubitos, pues cuánto no necesitan para quedarse así como cubitos, y además no los venden fríos, los venden en un estante, en una cajita. ¿Y cuánto cuánto tendrían que haberle puesto a ese cubito para que se conserve y pueda durar y lo podamos consumir después? Entonces pónganse a pensar eso, y además lean ingredientes. Hay un ingrediente terrible para nuestra salud en esos caldos, en esos sazonadores, que se llama el glutamato monosódico. Es un acentuador de sabor y es malo, perverso para nuestra salud. Entonces pilas ahí. Sugiero reemplazarlos por especias naturales. Entonces, ¿yo qué uso? Yo uso cúrcuma, yo uso paprika, yo uso comino, yo uso tomillo, yo uso laurel, yo uso orégano, uso, mejor dicho, infinidad. Hay muchísimas especias. Hay especias en cada parte del mundo. Tiene una especia diferente con la que sazonan sus comidas. Yo acá he sufrido muchísimo porque me quiero hacer un ajiaco y solo venden la guasca deshidratada. Miren, para mí eso pues no es lo mismo. Bueno, aventurémonos y probemos. Esa combinación de especias es buenísima, porque entonces nos da opción para jugar con los sabores, para experimentar. Nos vamos entonces para el octavo cambio. El octavo cambio es: reemplaza tantos fritos por más horneado. Los fritos, sobre todo cuando el aceite que estamos usando es un aceite que no es apropiado, eso hace que nuestras células, nuestro comportamiento hormonal pues empiece a desbalancearse. ¿En qué se traduce? En enfermedad. Entonces pues lo más recomendable es hacer una cocción en modo horno o en modo sartén en la estufa con un fuego medio. Lo ideal de la cocina es poder que tú disfrutes la cocina. Obviamente hoy en día nosotros ya no tenemos tiempo para nada, entonces como ya no hay tiempo para nada, queremos que todo sea así. Entonces todo lo queremos hacer rapidísimo, en 2 minutos. Por eso salió el microondas, por eso salió la air fryer, que es un producto excelente que a todos nos encanta. Yo también lo uso, no voy a decir que no, pero pilas, moderación. ¿Por qué? Porque también el cocinar a altas temperaturas y en tiempos muy cortos ocasiona que los alimentos pierdan su estructura molecular, y al perder esa estructura molecular, al romper todo lo natural que tienen pues, los alimentos, empiezan a perder todos sus nutrientes, y si no todos, parte de sus nutrientes. Su composición, su ADN, el ADN de cada alimento cambia. Y pues ya no es lo mismo comerte un tomate
crudo a un tomate cocido, una cebolla cruda a una cebolla cocida a una encurtida. No es lo mismo, hay un proceso, hay un cambio y esos nutrientes o bien se pueden potencializar o menguar, y ahí es cuando nuestra salud pues empieza a verse comprometida. Entonces, pues, ¿a qué viene todo esto? A que es preferible siempre hornear y no fritar. Que ay, Emma, pero entonces no podemos, nos dijiste que podíamos usar aceite de aguacate y ghee y aceite de coco. Sí lo pueden hacer. Pero digamos, si van a hacer, en estos días publiqué unos patacones y la forma para congelarlos, y los frité un poco en aceite de aguacate, cuidando siempre el punto de oxidación. Los saco, los aplasto, los congelo, y cuando ya los saco del congelador para volver a hacerlos, no los vuelvo a fritar, lo que hago es hornearlos. Eso me ahorra entonces, bueno, primero pues el tiempo de tener que estar aplastando y aplastando porque los tengo congelados, y segundo pues esa segunda fritura. ¿Listo? Siempre es preferible horno. Nos vamos entonces con el 9º cambio. Ya vamos terminando. El 9º cambio que yo recomiendo en cocina cuando estás iniciando un estilo de alimentación un poco más saludable, que quieres aprender y no sabes por dónde empezar, son las sopas que estamos acostumbrados en nuestros países, llenas de almidones, sancocho, el ajiaco que lo acabo de nombrar, que el cuscús, el mondongo. Bueno, hay muchísimas sopas que además son deliciosas, me encantan y las como no todos los días, no como parte fundamental de mi alimentación, pero sí las como porque pues me criaron a punta de comida rica y a mí me encanta comer, y yo ya les he dicho a ustedes que es una de mis pasiones, comer. Pero hay que ser muy inteligentes a la hora de incluir este tipo de sopas. ¿Por qué? Porque entonces nos comemos un ajiaco y entonces ¿con qué lo acompañamos? El ajiaco tiene 3 tipos de papa. Lo acompañamos con arroz y tostadas y ensalada. No, eso no pega con ensalada. Un aguacate, esa es la ensalada. Pero aparte ya hemos desayunado y después vamos a comer. ¿Y qué desayunamos y qué comemos? Entonces recuerden que la alimentación debe verse como un todo. Entonces, antes, o sea, nuestros ancestros, cuando se inventaron este tipo de sopas, era para que los cargara de energía para un día largo de trabajo. Nuestros abuelos, nuestros ancestros y todos los que se alimentaban de estas sopas tradicionales con almidones, como es el sancocho, como es el ajiaco, no se quedaban sentados todo el día frente a un computador trabajando. Su trabajo era en el campo, su trabajo requería de movimiento y ese era el combustible para ellos. Entonces, pilas con estas sopas con muchos almidones, porque pueden llegar a ser contraproducentes. Yo recomiendo en una etapa inicial de cuando estamos aprendiendo, reemplazar este tipo de sopas por cremas de verduras, caldo de huesos, caldo de champiñones y ensaladas frescas, muchas ensaladas frescas. El caldo de huesos lo tengo también publicado en mi perfil, es muy fácil de hacer, toma tiempo, sí, toma tiempo porque tiene que tener una cocción lenta para poder que todos los huesos suelten esa propiedad que está en el tuétano del hueso, que es lo que hace que lo haga reparador para nuestro intestino. Entonces pues se va a demorar, pero es muy fácil de hacer. Y además vamos a aprovechar todo el animalito, porque pues no vamos a descartar los huesos así por así, sino que vamos a darle un segundo uso a esos huesitos. Después
Vamos a hablar de las cremas de verduras. Las cremas de verduras, pilas también con la cocción de ellas. Cuando estemos cocinando cremas de verduras, lo ideal es saltearlas un poco o hervir agua y ponerlas ahí a cocinar, pero no sobrecocerlas. Porque al tú sobrecocer las verduras, lo que estamos haciendo es, vuelvo y repito, o sea, dejar todos los, o sea, descomponer la verdura y pues sí, quedan todos los nutrientes quedan flotando en el caldo y nos las vamos a tomar, pero no es lo mismo. No es lo mismo que si tú pasas la verdura por una cocción mínima, licúas y te la tomas. Entonces también pilas con la cocción. Y pues ensaladas frescas, porque ya les he dicho tantas propiedades que tienen estos micronutrientes, tienen vitaminas, minerales, que claro, todos los alimentos tienen vitaminas y minerales, pero las ensaladas, las verduras y las frutas tienen en su mayor componente son vitaminas y minerales. Y es muy importante, así tú te suplementes, no, que Emma, yo tomo multivitamínico, aunque los multivitamínicos no es que me tramen mucho, no, que Emma, yo me suplemento con vitamina C, yo me suplemento con magnesio, súper bien, si te sirve, excelente, pero la fuente óptima de todos estos micronutrientes son su fuente real, es decir, si quieres magnesio, espárragos, si quieres vitamina C, una guayaba, un limón, de la fuente natural. Son la fuente óptima para las vitaminas y los minerales. Y por último, el 10º cambio que recomiendo hacer en nuestra cocina para poder empezar un camino y un estilo de vida mucho más saludable y no morir en el intento, son las leches animales por lechadas vegetales y por más vegetales de hojas verdes. ¿Por qué, Emma? ¿Qué pasa con la leche animal? Nosotros, los seres humanos, no estamos diseñados para digerir la leche después de cierta edad. Nosotros somos mamíferos, pero nos amamantan hasta cierta edad. Ya después de ahí, esa enzima encargada de descomponer la lactosa no se segrega igual. Entonces, ahí empiezan las intolerancias. Además de que la leche hoy en día no es lo mismo que era cuando nuestros abuelos tomaban leche todos los días. Hoy en día nuestras vaquitas no son criadas de la misma forma, usan antibióticos, usan, ¿cómo se llama esto? Hormonas para que las vaquitas produzcan más leche, y la lechita que tú compras en la caja no es una leche fresca recién ordeñada, es una leche que tiene un proceso previo, es una leche que viene de algo. Entonces, no, la leche también tiene muchos estudios, hay incluso muchísimos estudios que avalan esto que les estoy contando, que la leche es un alimento proinflamatorio, que la leche produce moco y muchísimas otras cosas más. Aparte de que hay organismos, y lo he visto en mi práctica y lo he visto en mí, hay organismos que somos sensibles a los lácteos. ¿En qué sentido? De una acné, de una mucosidad, de una cándida y otros problemas más. Entonces, pues limitemos este consumo, si no es que suprimámoslo del todo, y reemplacémoslo por lechadas vegetales. La leche de coco me encanta. Si de pronto sientes que eres sensible a la leche de coco, porque conozco muchas personas que desarrollan sensibilidades a la leche de coco, está la leche de almendras, está la leche de ajonjolí, hay muchísimas otras lechadas que pueden ser usadas en reemplazo de la leche si te acostumbras, si estás acostumbrado a tomarte de pronto un poquito de leche o lo que sea. O de pronto para usarla para alguna preparación.
Ahora, los yogures, el yogur se ha dicho que es cargado de probióticos. Siempre sepan también elegir su yogur. Si van a consumir yogur, porque sí tiene una carga importante de probióticos que son buenos para nuestro organismo, nuestro sistema inmune. Si bien esto es cierto, no todos los yogures nos convienen porque hay muchísimos yogures en el mercado que están cargados de azúcar, edulcorantes artificiales y otros sinnúmero de cosas. Entonces, pilas, tengamos siempre presente todos los otros cambios que les conté y vamos descartando. Entonces, si vamos a leer etiquetas, porque es lo primero que debemos hacer, leer una etiqueta y leer los ingredientes, entonces que en nuestro paquete pues no esté ninguna de estas cosas que ya les nombré, y preferiblemente el paquete contenga solamente lo que quieres comprar. Que si quiero pues papas, entonces pues sea que tenga solo papas. Que si quiero entonces arroz, pues que tenga solo arroz. O que si entonces estoy buscando un cereal, pues lo mejor sería que tú reconozcas cada uno de los ingredientes que está nombrado en esa lista de ingredientes, que no tenga azúcar añadida. Lo mejor sería nosotros mismos hacer nuestra granola, nuestro cereal y lo demás. Pero como estamos en un mundo de tanto afán y tanta cosa, ideal que nos volvamos responsables y empecemos a leer más, a investigar más y ensayo y error, como siempre lo digo. Bueno, estos fueron los 10 cambios necesarios y fundamentales y que siempre recomiendo en mi práctica como coach y que fueron los 10 primeros cambios que yo hice en mi vida. Ahora, Emma, ¿cómo así? Entonces nunca me voy a poder comer una galleta de comercial. Pues obvio que sí puedes comértela. Yo me la como eventualmente. Bueno, no, en realidad no me gustan mucho las galletas así como comerciales, pero pues bueno, vamos al tema de las sopas. Pues sí, yo me tomo un ajiaco, me fascina, un sancocho me encanta, pero no es lo habitual. No es lo habitual. ¿En qué momento me lo tomo? ¿Cómo me lo como? ¿Qué he comido en la mañana? ¿Qué voy a comer en la noche? Cuando quiero darle a mi cuerpo este tipo de alimentos. Entonces todo está en ser conscientes, en tener una relación también muy bonita con los alimentos y en saber y entender el por qué y el para qué del alimento que estamos consumiendo. Y pilas, que si lo tenemos en la cocina y está de fácil acceso, pues es lo primero que vamos a elegir. Entonces, si no queremos tomar bebidas azucaradas, estamos dejándolas, entonces pues lo mejor sería que en nuestra cocina no hayan este tipo de bebidas. Que implique en ti un esfuerzo ir a conseguir esa bebida azucarada, ir a conseguir ese pan, ir a conseguir ese sazonador. ¿Listo? Y así, pues poco a poco nos vamos mentalizando y vamos adaptando ese cambio de manera más fácil. Porque si entonces nos vamos a mercar y compramos todo lo que nos dicen que no se debe, pues jodidos. Ahí sí, nada que hacer porque lo vamos a tener de fácil acceso. Y recuerden que toda acción consciente trae consigo una gran recompensa. Tu cuerpo, tu salud física y mental te lo va a agradecer siempre. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido mucho esta información, que si les gustó la repliquen, la compartan y que lo tengan en cuenta. Ya saben que cualquier cosa me pueden conseguir por mensaje directo si tienen alguna pregunta. Un abrazo gigante y feliz noche para todos.